días oscuros de tu vida. Acompáñanos y bienvenidos a este servicio. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es 3 veces santo, no ha habido ni habrá otro como él. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es 3 veces santo, no ha habido ni habrá otro como él, como él. Oh. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar, adorar al que es 3 veces santo, no ha habido ni habrá otro como él. Vivo. Llenas el templo
llenas este templo de tu gloria. Si usted puede ver su gloria, puede levantar su mano y cantarlo. Que suba, que suba. De adoración. Llenas el templo de gloria. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Que suba la adoración de los santos, la adoración de los hijos y las hijas de Dios. Que suba. Sube. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Ay, 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 ay. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Día y noche siempre te cantaré. Día y noche siempre te cantaré. Santo, tú eres santo. Día y noche siempre te cantaré. Día y noche siempre te cantaré. Tú eres santo. Tú eres santo. Día y noche siempre te cantaré. Día y noche siempre te cantaré. Tú eres santo. Tú eres santo. Día y noche siempre te cantaré. Día y noche siempre te cantaré. Tú eres santo. Tú eres santo. Bendiciones a todos. Los invito para que hoy nos acompañen en este servicio de liberación. Efesios capítulo 6, versículo 12 nos dice que no tenemos carne ni sangre, sino contra todo el reino de las tinieblas. Así que a través del servicio de hoy vas a ser empoderado de la mano del Espíritu Santo en todas las armas de la milicia de Dios para que puedas enfrentar los días oscuros de tu vida. Acompáñanos y bienvenidos a este servicio. Todos cantamos, alístate. Alístate.
vueltas en el aire, danza locamente para Cristo, grita, canta aleluya nuestro Dios. Salta, dando vueltas en el aire, danza locamente para Cristo, grita, canta aleluya nuestro Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Esa es la voz que hoy testifica nuestro corazón. Tenemos a quien acudir, no estamos solos en medio de nuestras luchas diarias. Tenemos a alguien superior a nosotros, ese poder transformador, ese poder que da vida es el que nos rodea. Por eso iniciamos este servicio en adoración. Padre Celestial, te damos gracias. Milagro de la vida, sino por tu presencia constante en nuestras vidas. Podemos hoy levantar nuestra mirada al cielo y entender que de ti viene todo lo que necesitamos, el bien para nuestra alma, el bien para nuestra casa. Gracias por tu inmensa fidelidad. Nuestro socorro viene de ti, el Todopoderoso que ha hecho los cielos y la tierra. Nuestra confianza plena está en ti, Señor, porque entendemos que tú no darás nuestro pie al resbaladero. Así es, oramos y confiamos en el poder grandioso de Dios. Y ahí en donde estás, medita un minuto en Él. Comienza a darle gracias, porque esa es la manera en que nosotros debemos tener acceso al lugar santísimo de su presencia. Oramos y clamamos para que hoy el Espíritu Santo de Dios hable a nuestro corazón y en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo, hoy esta palabra se quede como una semilla poderosa que dará a luz un milagro. Amén. Bueno, iniciamos este tiempo de liberación precioso, por supuesto, de la mano del Señor y de su palabra. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 31, la palabra nos enseña algo poderoso a través de todas las estrategias de guerra que tuvo que implementar el rey Ezequías. No eran tiempos fáciles los que vivía su nación. A través del pecado generacional, el pecado de los padres de Ezequías, que también fueron reyes, a través de la apostasía, la idolatría, la nación entera había caído en manos enemigas. Pero un día el Espíritu de Dios llenó el corazón de este rey, quien decidió de alguna manera no solamente interpretar la voz del cielo, sino poner en marcha todo un plan de guerra para destruir las obras del enemigo. Recordemos que estamos en un campo de batalla, que nosotros como hijos de Dios no podemos ver las cosas que suceden a nuestro alrededor como si fuéramos carnales. Nosotros no vivimos bajo el gobierno de la razón, no vivimos bajo el gobierno del mundo. Nosotros vivimos bajo el gobierno de Dios y es a través de la revelación del Espíritu donde nosotros podemos tener una comprensión mayor de lo que está sucediendo. ¿Qué puede estar detrás de los problemas que hoy estás viviendo en tu casa? ¿Será que todo se debe a las malas relaciones, a la incomprensión? ¿O pueden estar operando también enemigos de las tinieblas? ¿Qué puede suceder? ¿O qué puede estar detrás de nuestra economía cuando estamos estancados? Cuando no miramos que se da un verdadero fruto, aunque nos hemos esforzado de muchas maneras. ¿Qué puede estar sucediendo alrededor de lo que hoy vivimos? ¿Acaso podemos creer ingenuamente que el enemigo está descansando y que porque sencillamente nosotros decimos somos hijos de Dios no nos puede tocar? No ignoremos las maquinaciones de las tinieblas. Satanás no descansa. El cazador siempre estará acechando, poniendo sus trampas contra nuestra vida. Pero hay un poder mayor. Y ese poder fue el que descubrió el rey Ezequías. En este primer capítulo, ¿verdad?, de Crónicas, vamos a aprender qué hizo este rey en primer lugar para ir derribando y destruyendo todas las obras del enemigo. En primer lugar,
lo que decidió hacer Ezequías en su nación fue derribar toda la idolatría. De esta manera, él junto al pueblo destrozaron todas las columnas y todos los altares que estaban erguidos, y de esta manera fueron quitándole el poderío a Satanás. Cada altar que en un hogar se ha levantado a las tinieblas, cada altar de pecado, siempre le da fuerza al enemigo. Es tiempo de derribar, y que a través de la revelación del Espíritu Santo tú le preguntes a Dios qué cosas debemos derribar en nuestro hogar. Altares terribles como el orgullo, la soberbia, la altivez, el resentimiento, el rencor, las ofensas. Todas estas cosas lo único que hacen es fortalecer el poder del enemigo en nuestras casas. Debemos estar dispuestos a ir implementando estas estrategias poderosas para que podamos vivir una verdadera libertad. El segundo acto que hizo Ezequías para enfrentar este ataque de los enemigos, nos dice la palabra que fue organizar los sacerdotes y los levitas en grupos para que presentaran de nuevo las ofrendas a Dios. El pueblo se había dejado llenar de alguna manera de conformidad, se habían dejado llevar por la tibieza de sus corazones y habían descuidado la parte más importante de la relación con Dios, que es la adoración y la alabanza, lo cual estaba a cargo de los sacerdotes y ministros de Dios. Cuando en una casa mengua la oración, cuando en una casa no hay quien busque a Dios, cuando en una casa no hay quien levante las manos al Creador, no hay quien la alabe, no hay quien la adore, esa casa tiene abiertas sus puertas para que el reino de las tinieblas actúe. Debemos levantar nuevamente el sacerdocio en los hogares. Y te hablo a ti, precioso siervo que me escuchas. Tú eres la cabeza en el hogar y estás llamado por parte de Dios a levantar tus manos. Tú, mujer, debes levantarte, secar tus lágrimas. Muchas veces nosotros creemos que con el estarnos quietos todo va a solucionar, con las quejas, con el lloro. Pero hay un poder mucho más fuerte que esto. Nuestras lágrimas no van a activar el poder de Dios, el desespero, la angustia, las quejas. El estar mencionando día a día los problemas que tenemos no nos van a llevar a solucionarnos. Tenemos que hablarle al problema. Y tenemos que levantar oración a Dios y alabanza al Todopoderoso para desatar ese poder del cielo que pueda cambiar las circunstancias que estamos viviendo. Las situaciones adversas no van a cambiar por arte de magia, pero sí puede producirse un rompimiento cuando hay alguien en el hogar que se atreve a levantar sus manos, a levantar de nuevo el sacerdocio en el hogar. En nuestras casas no puede faltar la presencia de Dios. ¿Qué podría ocurrirle a tus hijos cuando salen si tú no has orado por ellos? Si no los has ungido, si no los has cubierto con la sangre de Cristo, si no has levantado tus manos en oración, si la casa no huele al perfume de la palabra. Nuestra familia va a estar desprotegida. Pero hay algo poderoso a través de la oración. Por eso hoy el Señor te dice: levántate. Levántate, seca tus lágrimas, no te dejes llevar por el desespero y la angustia del momento. Tenemos que actuar no de acuerdo a la carne, sino con inteligencia, de acuerdo al Espíritu. Somos hijos de Dios, llenos de su favor, de su unción, de su sabiduría, para no ver las cosas desde esa perspectiva equivocada del mundano, del que no conoce a Dios. Tenemos una nueva visión. La visión que nos permite comprender todas las circunstancias y entender cómo activamos el poder de Dios. La cuarta cosa que hizo Ezequías, después de darle un golpe a la idolatría, de organizar los sacerdotes y levitas, fue levantar una ceremonia unida con el pueblo en adoración a Dios. Es tiempo de volver a levantar nuestro altar en la casa, de dedicarle ese tiempo especial al Señor a través de la lectura de la palabra, a través del compartirla con nuestros seres amados, el orar y estar siempre rendidos delante
de su presencia. Dice el versículo 21, en todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos por conseguir las leyes y los mandatos de Dios, Ezequías buscó fielmente a su Dios de todo corazón y como resultado tuvo mucho éxito. Porque a veces sentimos que estamos caminando en un círculo vicioso, que a pesar de que nos esforzamos de muchas maneras, no hay un cambio verdadero. Esto le pasaba a Israel. Caminaban una y otra vez en el desierto, pero todo esto ocurría porque nunca buscaron a Dios de todo corazón. Si hay alguien que busca a Dios de corazón, esa persona verá la respuesta. Si hoy tú te levantas a buscar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, escúchame bien, aunque vengan amenazas de un lado o de otro, aunque se cierren las puertas, aunque la lluvia fuerte inclemente descienda sobre ti en un momento, como suele suceder en aquellas circunstancias difíciles de nuestra vida, la misericordia de Dios resplandecerá, porque la fidelidad de Dios se manifiesta en aquellos que le buscan. Tenemos que levantar nuevamente la oración, el sacerdocio en la casa y por supuesto la adoración y la alabanza a nuestro Rey. Después de todas estas acciones podemos notar algo, ¿verdad? Y es que en esta nación las cosas se fueron acomodando. Pronto las tinieblas irían desapareciendo. Con ese rompimiento espiritual que esta reforma del rey Ezequías trajo al pueblo, se había derribado todo centro de adoración idolátrica hacia los demonios. Y ahí el poder de Dios se estaba imponiendo, su reino, su gobierno estaba tomando fuerza. Todo marchaba en mucha bendición y como aquí nos lo dice el versículo 21, como resultado Ezequías tenía mucho éxito. Pero de repente, después de esta paz de la cual ellos ya empezaron a disfrutar, una amenaza se venir muy pronto hacia esta nación. Sennacherib, un rey que tenía una fama terrible de ser vengativo, un rey que tenía todo un ejército preparado y dispuestos para apoderarse de Jerusalén, no solamente los estaba amenazando, sino que ya se estaba acercando con todo su poderío para hacer la toma de esta nación. Él era el rey de Asiria y para entonces esta nación era conocida en toda la tierra por ser extremadamente poderosos. No había oponente quien se hubiera podido resistir al poder de batalla de Sennacherib. Ezequías decidió reunir a todo su gabinete, todo su consejo de ministros, todo también su poder militar. Y de esta manera empezaron a implementar nuevamente otra estrategia de guerra. Lo primero, decidieron cerrar todas las fuentes de las aguas. Lo segundo, decidieron fortalecer todas sus murallas y sus torres de protección. Y de esta manera, él empezará a darle vida a un plan de guerra que hoy nos va a servir muchísimo a nosotros para entender cómo nosotros le debemos hacer frente a todas las amenazas del enemigo. Entonces, en el capítulo 32 del libro de Crónicas, nos dice algo tremendo, ¿verdad? Y es que este rey Sennacherib, al acercarse, comenzó también él con otro plan. Y el plan de él fue empezar a intimidar a esta nación. Sennacherib no era cualquier enemigo. Entonces él usó unas armas poderosas para empezar a desbaratar la confianza de este pueblo, que gozó de muchas victorias y de éxito, porque ya le había dado un golpe fuerte a las tinieblas, sacando al mismo infierno de su nación. Pero ahora el enemigo quería volver bajo la figura de Sennacherib. Y nos dice la palabra que empezó él a decirles y subió a sus generales de guerra a los montes altos para que les gritaran a toda Jerusalén:
¿Por qué se sienten tan seguros y se quedan aquí en esta ciudad a pesar de estar cercados? Si Ezequías les dice que el Señor su Dios lo librará de mis manos, los está engañando y los está exponiendo a ustedes a morir de hambre y de sed. No podemos dejar de pasar estas palabras, porque detrás de esto nosotros descubrimos cuáles son las estrategias de ataque ofensivo que usa Satanás. La primera de ellas es desbaratar nuestra confianza. Cuando el enemigo quiere venir hacia tu vida, lo primero que va a hacer es llenar todo tipo de pensamientos negativos y destructivos. Mira, como aquí les estaba diciendo, Sennacherib envió a sus hombres sobre los montes más altos para que gritaran a todo el pueblo: estas cosas, ¿dónde está Ezequías? ¿Por qué se esconden? ¿O es que acaso no conocen que al lugar donde yo he llegado nadie ha quedado vivo? A todos los he destruido. Y estas voces fuertes son las que estamos escuchando muchas veces. Voces del norte, del sur, del oriente que vienen a decirnos: no hay quien pueda salvarlos. Estamos a punto de vivir lo peor. Y todo esto tiene un propósito, que es destruir nuestra confianza. Eso es lo que hace el enemigo, empezar a desbaratar toda la fortaleza que está dentro de nosotros. Recordemos que la fe es la columna sobre la cual se sostiene la iglesia. La fe es la columna sobre la cual tú te sostienes. Por eso el enemigo siempre va a estar empeñado en destruir esa columna golpe a golpe, con sus voces, con sus dardos, oprimiéndote y diciéndote una y otra vez que Él es mucho más poderoso que tu propio Dios, que Él tiene el control del todo, que no hay nadie quien lo pueda destruir. ¿Qué está diciendo el mundo entero en este momento? No hay nada que pueda parar este virus. No hay nada que pueda frenar esa destrucción sobre la economía. No hay nadie que nos pueda sacar de estas circunstancias. Pero yo te pregunto en este día algo: ¿a quién decides escuchar? ¿La voz de Sennacherib que quiere intimidarte, destruir tu confianza? ¿O quieres escuchar la voz de Dios? Ahí hay una gran diferencia. Aunque nosotros vivimos en este mundo, no militamos en la carne. Tú no puedes levantarte en una guerra ofensiva contra las tinieblas mientras sigas operando en los argumentos de la razón, mientras sigamos nosotros mirando las cosas desde la perspectiva de nuestra carne y de nuestra propia debilidad. Eso era lo que quería hacer Sennacherib: desarmar primero la confianza del pueblo. Lo segundo que él quería: apartarlos de Dios. Entonces, dice aquí la palabra en el capítulo 32 del segundo libro de Crónicas, que Sennacherib astutamente envió a todos sus servidores a escribir cartas, y en estas cartas había un mensaje terrorífico. Eran cartas de amenaza contra todo el pueblo de Israel, y ahí les decía: su Dios no los librará de mi poder. Imagínate, esos mensajes llegaban a las puertas de todos los habitantes de Jerusalén. Ellos se encargaban de lanzar todos esos documentos, y aquellos que lo leían desmayaban, diciendo: no, Sennacherib tiene razón, nadie nos va a poder defender de él, ni siquiera nuestro Dios. Y así fue como muchos empezaron a apartarse. Cuando inició todo esto de la pandemia, era impresionante la cantidad de videos donde se evidenciaban hechos muy hermosos, ¿verdad? Niños que oraban, oficiales del ejército, de la policía que oraban, personal médico que oraba, gente en los balcones, y todo el mundo estaba conmovido detrás de esa búsqueda de Dios. Y muchos dijimos: llegó el avivamiento. Pero una vez que se demostró que había mucha información falsa y que tal vez esta pandemia no era tan catastrófica como se dijo en un principio, muchos empezaron a apartarse. Entonces, al sentirse más seguros y al decir: ya esto está controlado,
fueron bajando las manos y fueron ignorando de nuevo a Dios. Aquellos que se habían apartado y cuántos hicieron votos diciendo, no, esta vez sí voy a volver a la casa del Señor, esta vez sí lo voy a buscar, esta vez sí voy a orar, esta vez sí me voy a arrepentir. A algunos les duró 1 mes, 2 meses, ya vamos para 3 y muchos ya se han enfriado por completo. ¿Y qué ocurrió con sus compromisos? ¿Y qué ocurrió con sus juramentos? ¿Y qué ocurrió con aquellas cosas que en ese momento tal vez del terror le dijeron a Dios? Esto lo hace el tibio, el que todavía vive bajo el gobierno de la carne. Pero aquellos que están en el Espíritu, aquellos que tienen esa madurez para entender las cosas, sabemos que sin importar las circunstancias, nosotros no buscamos a Dios por un favor. Nosotros no buscamos a Dios como una voz de aliento en medio del desierto y del desespero, la angustia. No buscamos a Dios por interés, sino por respeto, porque le amamos y entendemos que de Él viene absolutamente todo y que nuestra dependencia con Él no puede depender de las circunstancias que estemos viviendo, sino que es un acto de amor permanente en nuestras vidas y del reconocimiento de su grandeza, de su honor y de su señorío. Si Dios es el Señor y amo de nuestra vida, Él no merece ser buscado y desechado a nuestro antojo. Tenemos que mostrar respeto. Y es así como el enemigo en este momento sigue enviando sus cartas, sigue enviando sus mensajes y muchos lo creen. Y llegan de nuevo a la tibieza, llegan de nuevo a apartarse de Dios, porque eso es lo que busca Satanás. Después de aterrorizar a todo el pueblo, ¿verdad? Como lo hacía Sennacherib, enviando a sus generales a gritarles a todos que el fin y la destrucción había llegado. Después de eso, ahora, como no le dio tanto resultado, usó otras estrategias, como son las cartas y los mensajes de amenazas. Todo esto venía a presentarse como una seria amenaza contra la paz de la nación. Pero entonces nos dice la palabra que Ezequías decidió hacer algo muy importante. Y es aquí donde nosotros tomamos la clave que nos va a dar el éxito para vencer en todas nuestras batallas. Él se reunió con el profeta Isaías y nos dice el versículo 20 que juntos Ezequías y Isaías decidieron reunir al pueblo y le orar y clamar al Dios Todopoderoso. Nuestra fe, nuestra unción, no es como una gasolina que se acaba de un momento a otro. No podemos sencillamente usar la oración como un pretexto para acercarnos a Dios en un momento de angustia. Si bien es algo que entendemos nosotros muy poderoso y que nos acerca al cielo, la oración y la alabanza debe estar de continuo en nuestra boca. Volvámonos a Dios, ese es el tiempo, no solamente para hacer promesas al cielo por el temor del momento, las circunstancias, porque tal vez en este día no hay con qué responder para las deudas. Busco a Dios porque en este momento el médico me dice que la enfermedad no tiene esperanza. Busco a Dios en este momento que estoy viviendo la rebeldía de un hijo, un problema conyugal. Esas no solamente son circunstancias para buscar a Dios. Debemos hacerlo en todo tiempo. Ezequías, a través de la experiencia que él vivió con todos estos enemigos que amenazaban la paz de su nación, aprendió a hacer lo más importante, depender de Dios, orar en todo tiempo. Y aquí se reunió con un hombre de Dios como fue el profeta Isaías. Y como dice aquí la palabra, oraron, pidieron ayuda al cielo. Y nos dice el versículo 21 que el Señor en ese momento envió un ángel que exterminó por completo todos los ejércitos de Sennacherib, a quien no le quedó nada más que huir. Y cuando llegó a su nación fue sorprendido por sus propios hijos, quienes en el altar de su Dios le dieron muerte, porque esta es la recompensa para los enemigos de Dios, la muerte
y la destrucción. Qué poderosa es esta palabra, la cual nos enseña esas estrategias de guerra. Amén. Pero de todo esto debemos aprender algo, que la mejor guerra espiritual no consiste en arrebatos de un momento a otro, de gritar, de decir cosas al aire como sin sentido. La guerra espiritual verdadera es un acto de adoración y de alabanza que debe estar de continuo en nuestro corazón. Es verdad que necesitamos de Dios todo el tiempo. Como lo dijimos, ¿qué pasa en un hogar donde nadie busca a Dios? Sencillamente el que ellos vivan sometidos a un Sennacherib. Vivir sometidos al miedo, al terror, a las amenazas. Porque sin Dios no hay absolutamente protección alguna efectiva que nos pueda defender del maligno. Eso lo creíamos en nuestra ignorancia. Cuando tal vez por ahí levantábamos riegos, ¿verdad? Y creíamos que ahí vamos a estar protegidos de la ruina. No es que el agua de ruda, es que el agua de esto protege mi casa. Otros con ciertos amuletos. No, esta cruz, este rosario, este escapulario bendito me protegen. Otros tal vez tenían la herradura, la sábila, diferentes imágenes y decían, esto es mi protección. Pero realmente la protección de Dios la recibimos cuando somos obedientes, cuando le amamos en todo momento y circunstancia, cuando no le buscamos solamente para que nos solucione los desastres en los que estamos metidos, sino cuando de continuo comprendemos y valoramos ese señorío y su paternidad. Entonces es ahí donde la guerra espiritual nuestra será eficiente. Es ahí donde estamos armados por un poder sobrenatural que nos permite defendernos y vencer todo ataque del enemigo. Volvámonos a Dios con todo el corazón. Empoderémonos de estas armas que nos ha dado Dios. Como nos dice la palabra, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza. Así que debemos levantarnos y dejar de pensar las cosas en la carne. La segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 4, nos dice otro punto muy importante. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios. Vuelvo y te repito esta palabra para que se quede en tu corazón. No vencemos a Sennacherib, aquel enemigo que quiera aterrorizar, llenarnos de pánico, de miedo. No callamos la voz del diablo, no callamos la voz de este oponente. A través de nuestra angustia y de nuestro miedo, ¿quieres callar al enemigo que te está hablando? ¿Quieres callar esas voces que te quieren llevar a la depresión, al tormento? Tienes. Así que continuemos en esta bendición y vamos a terminar este tiempo orando. Recuerda, el salmo de la introducción en la oración era el Salmo 121, donde decíamos, alzaré mis ojos a los montes, porque entendemos nosotros que nuestro socorro viene de Dios. Él es quien hizo los cielos y la tierra. He aquí, dice el versículo 4, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Tenemos un Dios poderoso que vela por nuestras vidas, que vela por nuestra familia, que vela por nosotros, pero un Dios que también demanda y es digno de adoración. Un Dios que se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Un Dios que responde al corazón fiel y obediente. Sigamos fieles. Vamos a dar la pelea. Usemos estas estrategias poderosas de guerra que nos da aquí conocer la palabra a través de lo que hizo el rey Ezequías, pero sobre todo siendo fieles y obedientes con Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Hoy decidimos renunciar al temor, al miedo, dejar de escuchar la voz que nos quiere intimidar, la voz de Sennacherib que habla para separarnos de ti, esa voz que nos habla y nos dice que no hay solución, que no hay nada que hacer. Hoy se callan esas voces y declaramos nuestra mente cubierta con tu sangre bendita.
Usemos el poder de la sangre de Cristo. Usemos el poder de lo alto del cielo para vencer nuestros temores y nuestros miedos. Señor, levantamos a ti nuestras manos, porque sabemos que nuestro socorro, nuestra ayuda, viene de ti. Y te damos gracias. Gracias porque tú nos das esta revelación para que hoy nos levantemos de nuevo como un pueblo fiel, un pueblo que te ama, que te honra, que te alaba en todo momento. Porque nuestra adoración a ti no está sujeta a las circunstancias que vivimos. Nuestra adoración permanece por siempre, ya que es grande tu fidelidad y la reconocemos. Tú estás con nosotros en cualquier momento, estás todos los días en nuestra vida. Así que esta es la adoración que debemos ofrecerle al Señor. En todo tiempo y en toda circunstancia adoremos el nombre de Cristo. Bendiciones. Hoy quiero invitarte para que escuches la voz de Dios a través de esta palabra. En Hechos capítulo 2, desde el versículo 46 nos dice la palabra de él, que no dejaban de reunirse en el templo solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo a aquellos que iban a ser salvos. Hoy tenemos una invitación de parte del cielo y es a dejar una huella aquí en la tierra. Sabemos que somos la iglesia militante de Cristo. Hacemos parte de su cuerpo glorioso. Cristo es nuestra cabeza. Así que quiero recordarte que todas tenemos unas transmisiones muy especiales para ti. Dios tiene un mensaje de vida y revelación para tu alma. Si tú ya estás congregándote en otra iglesia, apoya a tu pastor. Apoya aquel lugar en el cual Dios te nutre, te ha levantado con oración. Pero si todavía no estás congregado, haz parte de nosotros y recibe la palabra. Sé que Dios siempre hablará. Y a través de esa palabra de vida y verdad, Él nos da esperanza y tiene promesas maravillosas, porque los tiempos difíciles, recordemos, son la oportunidad maravillosa para ver grandes milagros. Bendiciones y recuerda, conéctate con el cielo. Hoy quiero hacerte una invitación muy especial para que participes con nosotros de nuestro concurso Papá, mi superhéroe. Vamos a reconocer la grandeza del amor de Dios, que por supuesto es nuestro celestial, pero también la lucha, el esfuerzo y el amor de aquellos héroes que día a día luchan por nosotros. Así que esta invitación es para que tú nos envíes una fotografía de tu padre, abuelito, de ese tío al cual tú amas y lo honras, para que en ese día especial él pueda recibir muchas bendiciones de parte de Dios. Entonces, esa fotografía tiene que ser muy creativa, original. Tú puedes colocar los implementos que mires y enviarlas a nuestro WhatsApp 318-226-9341. Y en el Día del Padre vamos a hacer un sorteo de muchas sorpresas, entre ellas un almuerzo familiar, anchetas y regalos personales con los cuales lo vamos a sorprender. No olvides, inscríbete ya y bendiciones.